Hola, soy Ulises Ruiz, presidente nacional de la Agrupación Política Nacional Movimiento por el Rescate de México. Soy oaxaqueño, nací el 9 de abril de 1958, soy de la parte mixteca, que es la parte norte del estado de Oaxaca, y me da mucho gusto estar en itinerante. Amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales de Red Comarca, bienvenidos, esto es Itinerante. Hoy tenemos la visita del ex gobernador de Oaxaca y también presidente del Movimiento por el Rescate de México, Morem, Ulises Ruiz. Gracias por venir a este espacio. Al contrario, Aquiles, muchas gracias por recibirnos y poder charlar contigo. Qué gusto estar aquí en La Laguna, en Torreón, y saludar a muchos amigos. Estuvimos por aquí hace algunos meses y hoy volvemos y vamos a presentar mi libro Por el Rescate de México el día de mañana a las 11 de la mañana en un hotel aquí en Holiday Inn, si no me equivoco. Un libro crítico, Aquiles, de la gestión del presidente López Obrador. Hay mucha tela de dónde cortar ahí. Hay mucha tela de dónde cortar, sobre todo en los asuntos fundamentales del país, ¿no? La seguridad, que prácticamente es un fracaso la política implementada por el presidente. Abrazos no, balazos sí, parece que es lo que dijo el presidente y es lo que está haciendo. Hay demasiados balazos. Hay muchos balazos, hay pocos resultados, la Guardia Nacional... Y desde esa perspectiva sigue siendo culpa de Calderón. Bueno, el problema del presidente es que ante un plan de desarrollo del país, una ausencia de plan, pues es muy ocurrente el presidente y ya no le da el discurso para estar echando culpas. Va a cumplir 4 años al frente del gobierno y me parece que lo que no ha entregado son resultados en seguridad, en economía, en el manejo de la pandemia, en el desarrollo social insultante que lastima incluso el desarrollo de los mexicanos, y me parece que en las principales materias el presidente está reprobado, ¿no? Y además la gente ya se dio cuenta que es lo más grave, se está cayendo en las encuestas, lo que más encabezaba él, que era el combate a la corrupción, ahora le descubren al hijo. Entonces, lo que él manejaba y manejaba bien, por lo menos engañaba bien, hoy es un escándalo que no puede tapar, ni haciendo pausas con España, ni teniendo una mala política de desarrollo, exterior del país, ni tratando de desviar con asuntos que no son lo principal, estos escándalos que ha cometido la familia y los funcionarios públicos, que reflejan un gobierno corrupto que encabeza hoy López Obrador. No tiene razón López Obrador, dejó de gobernar la mafia del poder, como él le llamaba, hoy gobierna el país la delincuencia organizada encabezada por él, y me parece que esto no puede seguir así. México tiene que cambiar, hay que rescatar a México, por eso un poco el libro, es tu libro, Por el Rescate de México, ¿no? Por el Rescate de México. ¿Qué es Morem, Ulises? Morem ¿Cómo es que nace esto? Es un movimiento nacional, es una agrupación política nacional que tiene registro ante el INE, es apartidista. Hay los miembros que componen a Morem son de diversas expresiones, de diversos partidos políticos, incluso apartidistas, gente que no está en partidos, que simpatiza con la agrupación. La registramos en el Instituto Nacional Electoral, cubrió los requisitos, tenemos el número de militantes que nos solicitaban y me autorizaron la agrupación política nacional, y con ella estamos caminando en parte de recorrer el país, hablar de los temas principales, sobre todo de los temas que le interesan a los mexicanos: seguridad, empleo, economía, desarrollo social y pandemia, señalar los errores que el presidente está cometiendo y las mentiras que está diciéndole a los mexicanos día con día, y sobre todo hacer propuestas. No nos quedamos solo en la crítica, vienen varias propuestas de qué hacer con el país, cómo enfrentar una propuesta de nación que saque adelante a México. Tenemos todo para ser una potencia mundial,
tenemos todo para desarrollarnos, mar de los dos lados, estados importantísimos en el desarrollo económico como Coahuila, como Durango, que no tienen mar, pero tienen potencialidades que pueden desarrollarse mucho más, ser una potencia mundial y no quedarnos en un país estancado como lo ve López Obrador, un país del siglo pasado, formado en ese PRI del siglo pasado, del presidencialismo que tanto daño le hizo al país y que Andrés Manuel quiere reeditar a estas alturas del camino en diversos temas, podemos decir, no solo estos principales, el desarrollo energético del país, el regresarse a las refinerías cuando nadie en el mundo construye refinerías, el estar haciendo un tren que no va a tener ninguna utilidad en el sureste, que son zonas desarrolladas turísticamente. El 50% del ingreso del turismo en el país entra por la Riviera Maya, por Cancún, por la propia Riviera, y llega en avión, llegan ya con tours contratados, en fin, con una derrama económica importante para México, y proyectos que no tienen incluso ni siquiera estudios, por eso se están atorando esas obras. Desde tu óptica, esta, esta, este empecinamiento por regresar de cierta forma al pasado, después de haber superado, como bien dices, el tema energético, particularmente en el tema energético, es tan visible que el mundo está yendo en un sentido en el que aparentemente el presidente quiere ir en contrasentido. No tiene una lógica, no obedece a ninguna lógica. Así Es es. realmente, hay un trasfondo financiero particular detrás de estos proyectos. Mira, independientemente de la corrupción que es evidente hay en todos los programas del presidente, en el asignar las obras directamente, a mí me parece que le quedó grande la presidencia. No solo es caprichoso, ese capricho al presidente le está costando miles de millones de pesos a los mexicanos que van a pagar los mexicanos. Una enorme irresponsabilidad y una enorme falta de capacidad del presidente. Y además es un presidente que no escucha. Es un presidente que no escucha ni a su gabinete. ¿Le tienen miedo, Ulises? Yo creo que le tienen miedo. Particularmente quienes tienen aspiraciones políticas dentro de Morena prefieren no debatir ni un ápice en contra del presidente por el riesgo de que en algún momento dado les marque un sesgo que les coarte las posibilidades que tienen para aspirar a la presidencia. Sin duda, el presidente de demócrata habla como demócrata, pero se comporta como dictador. O sea, es impresionante el grado de sumisión de los integrantes de Morena, ni en los mejores tiempos del PRI, hombre, las focas estas aplaudidoras de los senadores, de los diputados, de los miembros del gabinete prácticamente desaparecido, de las corcholatas, como él le llama a los aspirantes de Morena, el desprecio con Monreal, que lo que está pidiendo es un proceso democrático en Morena, que no le van a dar. No, ¿sí? El presidente habla de consultar y que sean las encuestas. Tampoco encuesta el presidente. El presidente hace sus encuestas y decide él. Entonces, Monreal no tarda en irse de Morena. Prácticamente ya lo están persiguiendo los grupos duros del propio Morena para sacarlo. Marcelo Ebrard, bueno, pues ahí anda, pues también muy cuidado, ¿no? Lo único que hizo fue una reunión de dictadores aquí para presidentes que están totalmente cuestionados en sus gestiones, que golpean a sus poblaciones, que se mantienen con el apoyo del ejército ante la falta de popularidad o el desgaste que ya tienen de tantos años de estar detentando o al frente de los países sin un respaldo ya popular real. Empobreza esos estados como Venezuela, como otros países que viven dictaduras, reprimen a la población, que simpatiza mucho con López Obrador. O sea, es un remedo de ese tipo de dictadores. Es el presidente, ahora que quieren consolidar la militarización de México, se acerca mucho a ese tipo de presidentes represores
apoyados, te repito, porque se imponen y golpean a la población y la mantienen en la pobreza, la mantienen con dádivas, que es uno de los más fuertes ejemplos de López Obrador, que no dan resultados. 4 millones más de pobres en 3 años. Es evidente el fracaso ¿Tiene del presidente México una en base materia financiera para poder sostener eso más tiempo? No, bueno, obviamente no, lo que está haciendo es cancelar programas, cancelar las escuelas estas de tiempo completo, cancelar fideicomisos, desaparecer las guarderías, que ni siquiera gentes de su partido están de acuerdo con estas determinaciones. Está regalando el dinero de los mexicanos, me parece que no es la solución. Al contrario, mediatiza a la gente, le corta sus sueños, sus aspiraciones, cuando la gente lo que necesita es trabajo. Yo no estoy en contra de que el Estado destine 400,000 millones de pesos al desarrollo social, ¿sí? Estoy en contra de que se los regalen, de que sean dádivas, porque puedes hacer proyectos productivos, invernaderos, viveros, ecoturismo, cocinas autóctonas, talleres de vulcanizadoras, talleres de corte y confección, en donde puede haber trabajo para la gente, tener un ingreso mucho más importante de lo que reciben en una dádiva como lo está haciendo, la libertad además de mejorar, de tener una esperanza, de figurar, de que sus hijos tengan una universidad, estudien, haya centros hospitalarios para atenderse. Me parece que está totalmente equivocado y rebasado el desarrollo social como lo concibe el presidente López Obrador, y también lo hicieron otros gobiernos. Sí, no es privativo de este sexenio. Pero aquí la mitad de la población en pobreza te da la conclusión de que está agotada la política social y tienes que irte a los proyectos productivos. Puedes incorporar al 50% de esa población que vive en pobreza a la actividad económica productiva del país. Una cosa es la economía de los grandes productores, de los industriales, de la iniciativa privada nacional e internacional, que por cierto está muy mal, como la tiene López Obrador, porque no están invirtiendo, porque se están yendo capitales, porque se ha dedicado a perseguir a los empresarios, que son los que invierten el 90% de lo que se invierte en el país, y poder incorporar a la otra mitad de la población a otro tipo de economía que sin duda da resultados. Aquí hay resultados palpables. Cuando fui gobernador de Oaxaca hicimos muchos viveros e invernaderos y dan un espléndido resultado. La gente está ganando más dinero. Se regresó parte de los productores de jitomate de Canadá que trabajaban en invernaderos en aquel país y hoy son de los principales productores en Oaxaca. Entonces hay alternativas que pueden rescatar a México y hacer de México una potencia mundial. Tenemos, te repito, mar de los dos lados, una población joven, estados importantísimos para desarrollarse. Por una parte, hay que reconvertir varios de los proyectos que se están haciendo actualmente. Por ejemplo, hay que recuperar el aeropuerto de Texcoco. Ese es uno de los más graves errores. Tiene muchos, pero esa decisión de cancelar un aeropuerto a cambio de la central avionera del norte, esta que va a inaugurar el 21 de marzo el presidente, realmente es una catástrofe económica para los inversionistas nacionales y extranjeros que pueden desarrollar, que pudieron y se va a poder hacer, ¿sí? Uno de los 10 mejores aeropuertos del mundo, que generen una derrama económica de alrededor del 3% del Producto Interno Bruto, que son las predicciones que se tienen en esa inversión, y dedicar probablemente esta central avionera del norte en Santa Lucía a un aeropuerto de carga y resolver un asunto de fondo y generar una enorme derrama económica como sería esta inversión y la confianza en la inversión extranjera y nacional, que no tenemos por qué pelearnos con ellas. Te repito, aquí el 90% de lo que se invierte en México lo invierte en la iniciativa privada, nacional e internacional. El Estado solo invierte el 10%. No te puedes pelear con los empresarios. No, al contrario, no deberías. Deben de ser los grandes aliados del desarrollo del país. Y no me refiero a que se roben el dinero o a que se asignen contratos
de manera directa con los cuates. No, no me refiero a la corrupción que se ha generado con eso, sino a la verdadera iniciativa privada, que son muchos mexicanos que están generando los empleos y que hoy no se sienten seguros de invertir en México. Por eso la salida de capitales, pues van a las reuniones con Andrés Manuel, pero no invierten en el país y ya no van a invertir, no van a exponer, cuando el gobierno debiera dar un marco legal para la confianza de ellos en la inversión, cuando hay una serie de obras estratégicas en el país, por ejemplo el aeropuerto de Texcoco, por ejemplo reconvertir el Tren Maya en un tren de carga que llegue hasta Tamaulipas, que acerque a los productores del sur, sureste de México, a los ganaderos, a los campesinos, a todo lo que se produce en el sureste a través de un tren que se conecte hacia los Estados Unidos, y luego tienes que hacerlo en el Pacífico, y luego tienes que hacer las redes que se necesitan para cruzar al país, para llegar a Estados Unidos, donde tenemos el 80% del comercio. O sea, es nuestro principal socio y nosotros somos de sus principales socios. ¿Para qué te peleas con ellos? Claro. Si lo que necesitamos son empleos, si lo que necesitamos es derrama económica, si lo que necesitamos es terminar con la pobreza. Y eso es parte de las propuestas que trae el libro. Te repito, no solo es crítico, hace propuestas de qué hacer para que México pueda ser una potencia mundial. Ulises, ¿aspiras quizá a que esto que es hoy un movimiento que encabezas a nivel nacional pueda en algún momento de la historia de este país convertirse en una fuerza política? Estamos en eso, fíjate. A mí me preocupa mucho que, independientemente de las corcholatas de Morena, del desgaste que trae López Obrador, de la caída, se cayó 14 puntos en los últimos 2 meses. Porque parecía que cada error o cada traspié del presidente le subía en popularidad. Así es. Ahora ya va de caída libre además, porque además, te repito, lo agarraron con las manos en la masa, o sea, le descubrieron desde su familia hasta todo el gobierno la alta corrupción que hay en el gobierno de López Obrador. Pero me preocupa mucho la oposición, porque no existe. Hablando del PRI, del PAN y del PRD, el PAN está en lo mismo. Alejandro Moreno quiere ser candidato presidencial, Marco Cortés también. Le hacen el trabajo sucio al gobierno, el PRD está prácticamente desaparecido. Movimiento Ciudadano, pues es una buena pedacería de cuadros porque no tiene nada de novedad, o sea, son cuadros reciclados de las diferentes, donde se enojan con su partido, tienen un espacio en Movimiento Ciudadano. No, fíjate que yo cuando hay crisis, lo trato en el libro, crisis en las fuerzas políticas, crisis en los partidos políticos, no solo de México, sino del mundo, las candidaturas independientes son toda una posibilidad. Me podrán decir, oye, es que no han funcionado. Es que nunca había habido una crisis de oposición como la que hoy tenemos para enfrentar a López Obrador y a Morena. Porque vamos a enfrentar a López Obrador, no vamos a enfrentar a Morena. Morena no existe sin López Obrador. Y yo creo que si se construye una gran candidatura independiente, no solo a la presidencial, acuérdate tú que en el 2024 van a jugar el Senado de la República, todos los diputados federales, muchos congresos locales, muchas presidencias municipales y cerca de 8 gobiernos estatales. Es una elección si tú muy construyes candidaturas independientes desde los municipios, desde los distritos locales, desde los distritos federales, desde las senadurías, desde los gobiernos estatales y la presidencial, vas a tener una estructura de 1,000, 2,000 candidaturas independientes que logren vencer al presidente López Obrador con todo y lo que haga, porque él está preparando ante su caída inminente, ante la falta de resultados que cada vez va a ser más evidente que no le está entregando
al pueblo de México resultados, vas a tener a un presidente desesperado, vas a tener a un presidente que no va a respetar la Constitución ni las leyes, vas a tener a un presidente usando los recursos públicos del gobierno de la República, de los gobiernos estatales, para tratar de sacar a sus corcholatas adelante, vas a tener un presidente que incluso, si es necesario, va a usar a la fuerza pública para levantar las casillas. Entonces necesitas candidaturas muy fuertes, muy convencidas de hacer la transformación de México, con un proyecto muy claro de lo que se tiene que hacer en el país, en los estados, en los municipios, candidaturas que sean realmente respaldadas por la gente para que no se caiga en la tentación de la dádiva, del cohecho, de la amenaza de que te van a quitar los programas sociales. Yo creo que hay una cuenta muy sencilla que yo hago. Hay 95 millones de mexicanos, 5 millones son militantes, te quedan 90, 20 millones reciben programas sociales, te quedan 70, más o menos 30 son el voto duro de los partidos, te quedan entre 35 y 40 millones de mexicanos libres, que no reciben programas sociales, que no son militantes de partidos y que no están dentro del voto duro de los partidos. ¿Qué piensan? 40 millones de mexicanos. No les pelees sus públicos. Vete a esos 40 millones que pueden cambiar la vida de este país. Y yo estoy seguro que hay mucho más mexicanos que no están conformes en cómo se está gobernando México, en cómo estamos retrocediendo incluso en temas de la economía, en temas de la seguridad, en temas de un combate irresponsable a la pandemia, con una serie de mentiras, porque nadie sabe dónde está la vacunación realmente, con un desarrollo social asfixiante que lo único que está generando más pobres, con una enorme corrupción en el gobierno, con una enorme corrupción en la familia del presidente, que hay que detenerlo a como dé lugar, y yo no creo que haya algo más fuerte que la organización ciudadana, las candidaturas independientes. Yo les llamo candidaturas del pueblo, y es lo que estamos platicando mucho en estas giras, el libro, y también qué tenemos que hacer rumbo al 24. No es solo criticar, no solo es soltar propuestas. ¿Cuál es la acción política que tenemos que hacer en cada estado? Tuvimos una reunión muy interesante con cuadros de todo el estado de Coahuila, en donde estuvimos platicando, venimos de allá, de esta reunión muy interesante. En los 15 capitales donde he estado, hay una gran simpatía por este tipo de candidaturas, y yo creo que podemos construir la gran candidatura de México, incluida la candidatura presidencial, y yo creo que podemos cambiar al país sin duda, porque tenemos la visión, la claridad. No le tenemos miedo al presidente, no le tenemos miedo a sus amenazas, no le tenemos miedo a su forma de actuar, no le tenemos miedo a que use la información que tienen en Hacienda para tratar de detener a quienes no simpaticen con él, y sí le tenemos un profundo amor a México como para plantear una transformación de fondo, y mucha claridad y la experiencia de haber estado en el gobierno del estado, de haber estado en el poder legislativo, de haber estado mucho tiempo como militante del PRI, prácticamente 40 años de militante en el partido, formado, he estado como delegado en 30 estados de la República, conozco a la perfección México, no me cuentan del país, sé la potencialidad que tiene cada región y cómo impulsar esa potencialidad, y yo creo que sí podemos ser una potencia mundial muy pronto, a partir del 2024, cuando le ganemos a López Obrador la presidencia de México. Ulises, en este panorama, en este contexto, hay quizá no solamente la fuerza que tiene López Obrador o que le puede quedar todavía al presidente a partir quizá de estas dádivas. ¿Cómo terminar con esta dinámica? Antes de una elección, porque estás quizá apostando que hay 40 millones de mexicanos que de despertar esa conciencia podrían generar un cambio en el país, pero cuando te apropias de las urnas, no hay marcha atrás. Así es, Aquiles. En el año pasado vivimos ya elecciones donde participa directamente la delincuencia organizada. Yo te diría que hay varios narcogobernadores, que están muy señalados. Lo que pasa es que el presidente es muy cómodo con esa posición.
por no decir con esa colusión, yo me atrevería a decirlo, te repito, él decía que gobernaba la mafia del poder antes, eh, tenía sus razones. Yo creo que hoy ya no gobierna la mafia del poder, gobierna la delincuencia organizada, el país. Más del 30% de los territorios están tomados por la delincuencia organizada. No ha dado resultado la política de militarizar a las policías. Estás golpeando una de las instituciones que resguardan la soberanía del país, como es el ejército. Estás corrompiendo a una parte de los mandos del ejército, entregándoles manejos financieros sin ninguna supervisión. Estás entregándole, el ejército hace todo menos cuidar a los mexicanos. Están construyendo escuelas, hospitales, cuidan las aduanas, están construyendo parques, ahora van a construir aeropuertos, el de Tulum, la central avionera del norte, esta que está construyendo, que arranca el 21 de marzo, va a haber 8 vuelos. Uh-huh. Hay 700 vuelos diarios. Aeroméxico no quería entrar y de pronto recula y dice, sí voy a entrar. Con todo y Aeroméxico son 8 vuelos diarios. Pero vamos a poner en el mejor de los casos que puedan despegar 150 vuelos diarios. En la Ciudad de México hay 700 despegues al día. Es un aeropuertito, no va a resolver lo que necesita el país, ¿sí? Y no podemos quedarnos así, Ese aeropuerto tiene que hacerse de carga, seguir siendo militar y ser de carga y rescatar Texcoco. ¿Será que estamos esperando todos que después de los próximos 3 años el país cambie por completo? O sea, como parece que estuviéramos todos en pausa un poco, esperando que este sexenio concluya y que salgamos lo menos raspados posibles de esta situación. Una parte de la población está así, pero mucha población quiere los instrumentos de participación. Y hay empresarios o un sector empresarial que accede a seguir el juego para mantener ciertos beneficios o esa gran participación que tiene en la economía del país. Bueno, que decide, vamos a darle bola al presidente, que es lo que le gusta, para no salir raspados. Me parece que son muy pocos. Son poquitos. Los empresarios consentidos del presidente ahí están a la vista, uh-huh. ¿sí? La mayoría de los empresarios está inconforme. No está de acuerdo con la política económica del presidente. Y no está de acuerdo con la política económica del presidente porque no se están generando los empleos, porque no están las condiciones para la inversión, porque se ha dedicado a satanizarlos y a perseguirlos, igual que a los medios de comunicación, igual que a los universitarios, igual que a la clase media. Este ambiente de crispación, el ejemplo, por ejemplo, de Querétaro, lo que pasó en el estadio, en cada mañanera lo único que ves es el odio del presidente, el confrontar a los mexicanos que no están de acuerdo con él, diario. Obviamente hay un ambiente de crispación, hay una enorme división y fractura en el país, cuando el presidente tiene la obligación de unir a los mexicanos. Entonces, no es una sorpresa lo que sucedió en Querétaro. Sucede en los centros comerciales, sucede en las calles, sucede con la presencia de la delincuencia organizada. O sea, la violencia ya es parte de la vida cotidiana de México, pero esa violencia verbal es responsabilidad del presidente López Obrador. Él vomita odio diariamente en las mañaneras y no es posible seguir con un país así. Por eso, aunque tenga el apoyo de la delincuencia organizada, aunque tenga el apoyo de parte de un grupo de militares, aunque tenga los programas sociales que quiera manipular, yo estoy seguro que si la gente sale a votar, hay candidaturas fuertes desde las presidencias municipales, diputaciones locales, federales, senadurías, gubernaturas y la propia presidencia de la República no va a poder vencer al pueblo de México y va a ser fácil rebasarlo y va a ser fácil detenerle los camiones donde quieran llevar las despensas, donde quieran llevar el dinero para tratar de comprar los votos y tratar de hacer ganar a una de sus corcholatas. Entonces, yo tengo mucha confianza en la gente, por eso no me detengo ya
a revisar cómo está la oposición, si tenemos un instrumento legal, si tenemos un instrumento auténtico que puede generar este tipo de candidaturas que hagan que se mueva por lo menos 40 millones de mexicanos que, repito, no están dentro de los esquemas de los partidos políticos, ¿no? Son mucho más los mexicanos que los militantes o el voto duro de todos los partidos. Ulises, este libro contiene esas propuestas precisamente. Tiene esas propuestas. Contiene una radiografía desde tu óptica de país. Sin duda. Y también la posibilidad de encontrar soluciones. Así es, Aquiles. Critica mucho lo que no está funcionando, que además es obligación de la oposición hacerlo, pero da una propuesta diferente a lo que está haciendo el presidente. A mí me parece que lo primero que no tiene el presidente es un proyecto de nación. No sabemos hacia dónde vamos. Una serie de ocurrencias como son estos elefantes blancos que le están costando 10 veces más a los mexicanos, porque los mexicanos son los que lo van a pagar, porque no hubo planeación, porque fueron ocurrencias del presidente, porque esas obras nadie las está haciendo en el mundo, porque no funcionan para la población, que puedes retomar, puedes enderezar, pero sobre todo una propuesta muy clara en relación a la iniciativa privada para reactivar la economía, una propuesta muy clara en desarrollo social para ir a proyectos productivos que le den trabajo a la gente, y aquí puedes invitar a los migrantes a que inviertan, porque el Estado mexicano, el gobierno de la República invertiría en los proyectos productivos, pero la propiedad de estos proyectos, de estos invernaderos, de este ecoturismo, de estas granjas piscícolas, camaronícolas, de estos talleres de costura, de estas vulcanizadoras, serían de la gente. Esto es, vamos a darle trabajo a la gente, no dádivas. Y estoy seguro... Porque eso dignifica también a la persona. Dignifica a la persona, vives en libertad, decides si tienes posibilidades de que tus hijos tengan un mejor país, tengan trabajo, tengan escuela, se puedan desarrollar, tengan y cumplan sus sueños. Aquiles, me parece que es momento de creer en ti, les digo yo, cree en ti, no estés esperando la dádiva. Andrés Manuel no cree en ti porque cree que con dádivas te va a mantener toda la vida, y eso es una enorme mentira. Yo estoy seguro que si los mexicanos creen, cada uno cree en ti, vamos a hacer el cambio y las transformaciones de este país en el 24 para detener el destrozo que está haciendo de México el presidente López Obrador, pero sobre todo con una propuesta muy clara de desarrollo en el que pasemos a ser una de las potencias más importantes en el mundo en todas las materias. Ulises, ya presides este movimiento de alguna forma. ¿Te gustaría aspirar o aspiras realmente a encabezarlo como esa figura que podría llegar a la presidencia de la República? Mira, Aquiles, vamos a caminarlo, vamos a hablar con muchos grupos en los estados, con mucha gente de la sociedad, y vamos a ir construyendo estas candidaturas. A mí me parece, no son los tiempos en este momento, pero a mí me parece que cualquier mexicano se sentiría orgulloso de servirle a su país, eso no hay duda. Yo tengo mucha claridad en lo que se tiene que hacer en México, tengo mucha claridad en cómo se debe de garantizar un Estado de Derecho que genere todas estas posibilidades de desarrollo de México. Yo estoy convencido y creo mucho en la iniciativa privada nacional e internacional para la generación de empleos. Yo creo que hay que hacer en México una nueva política de desarrollo social que no sea entregar dádivas que son generadas por el otro 50% de la población. Yo creo que tenemos un país de oportunidades, pero vamos a ir construyéndolo, y si en su momento, cuando la ley lo permita, hay esa posibilidad, claro que sí vamos a registrar una candidatura independiente a la presidencia de México. ¿Qué le falta al mexicano para entender eso, Ulises? Porque a pesar de que quizá estamos tan conscientes de que la solución no ha llegado ni por el PRI, ni por el PAN, ni hoy por Morena, ¿qué le falta al mexicano para entender que quizá tenemos el poder nosotros en la mano para cambiar las cosas? A mí me parece que hay que recorrer el país para señalar esto.
Hay que despertar a mucha gente que está embelesada con una propuesta mentirosa del presidente de la República. Hay mucha gente que ya se está dando cuenta. Hay mucha gente que votó por Andrés Manuel que ya no está con él. Él mantiene un voto duro. Ese siempre lo ha tenido y creo que ya muy mermado. Pero cerca de 15 millones no eran de él. 10 millones fueron de priistas y 7 millones de la persecución Anaya, que fue un acuerdo con Peña Nieto. Finalmente fue una elección pactada. No estoy escatimando el triunfo de López Obrador, pero tampoco es lo que fue. Es una elección pactada. Él llegó como llegó Peña y como llegó Calderón, pactados. Y hay que decirlo, y hay que decírselo a la gente. Y hay que hablar con mucha firmeza y muy directos del tamaño de cómo están de emocionados todavía algunos con lo que dice López Obrador. Es un corrupto, es un traidor. ¿Qué dice él? No traicionar, no mentir, no robar y no mentir. Es un mentiroso, es un corrupto, o sea, un ratero, y miente a todo mundo. Bueno, inaugura obras, revísalas, no están. No existen. O van muy poco avanzadas, no le va a dar tiempo. Están costando 10 veces más de lo que dijo. El aeropuerto de la Ciudad de México es uno de los peores errores que se cometieron en este país. El Fobaproa es un juego de niños. La estafa maestra al lado de los recursos económicos que van a tener que pagar los mexicanos por la cancelación del aeropuerto es uno de los errores más grandes que puede cometer un mexicano en contra de México, y el presidente lo hizo. Entonces hay que denunciarlo, hay que ir a los estados, hay que hablar de esto, hay que abrir el debate. La economía está destrozada, la seguridad como nunca el Estado mexicano rebasado. La pandemia sin control, 500,000 de mexicanos muertos. En la peor predicción iban a ser 60,000 y todavía tiene a Hugo López-Gatell. Y además, él sabe que se cometieron los errores. No lo corre porque el presidente piensa que le van a echar la culpa. Es un manejo muy irresponsable, ¿sí? Y el desarrollo social. Hay gente que no habla y no dice, pero hay una enorme corrupción en los programas sociales. Les recortan, les hacen su moche. Claudia Sheinbaum usando los recursos públicos. Claudia Sheinbaum debería de estar enfrentando un proceso penal por los muertos en la línea 12. Lo mismo Marcelo Ebrard. Y ahí están de precandidatos a la presidencia. Y el otro que está pidiendo democracia interna, que es Monreal, ya lo van a correr. Ya le echaron a los grupos, ya le quieren quitar al Senado, ya lo tienen medio callado. Y le pegan a Zacatecas porque ahí está gobernando su hermano. Entonces, huele a podrido. ¿Qué es la cuarta transformación? ¿Qué es la cuarta transformación? Delincuencia organizada, economía tronada, desarrollo social que genera más pobres y pandemia descontrolada, entre otros temas. Y pleito contra todos los que no están de acuerdo con él, y le saca en el SAT y amenaza con la fiscalía. O sea, no puedes criticar. A mí me decían el otro día, oye, ¿no tienes miedo de que te hagan algo? Y le digo, el presidente López Obrador es el mejor ejemplo de que en México hay libertad. Él le dijo todo a todos durante 18 años y nadie lo tocó. Es un país de libertades. No tenemos por qué tener miedo a decir las cosas como se están haciendo en el país, denunciando al presidente más mentiroso de la historia, y tener miedo de que te vayan a hacer algo. A mí me parece que ya sería el colmo, pero lo estamos viendo que lo está haciendo con los periodistas. Ese ambiente que ustedes tienen, que es tan difícil, es uno de los países más peligrosos para ejercer su profesión, ¿sí? Está inducido por la violencia verbal del presidente en cada mañanera. Y hay gente que se va con esa finta y agrede y mata a los periodistas, mata a quienes están en los medios de comunicación, los persigue, los saca del país, habla con los propietarios para
moverlos y que los corran, el caso de Loret, el caso de Broso, ahorita está contra Carmen Aristegui, contra Enrique Krause, contra todo mundo que no está de acuerdo con ellos. Entonces, no es posible estar viviendo un México que se vivió hace 50 años. Hay que rescatar a México. Y la única forma de rescatar a México son las candidaturas del pueblo, las candidaturas independientes. Aquí ofreces una alternativa. La alternativa, te repito, ante la falta de oposición de los partidos constituidos, es la posibilidad de hacer candidaturas independientes en todo el país. Ulises, ¿dónde encontrará la gente? Entiendo que es prácticamente una de las primicias la que tenemos aquí en Itinerante de lo que es tu libro, y lo vas a presentar también aquí mañana en la ciudad de Torreón, Coahuila, de forma oficial. ¿Dónde lo puede encontrar? ulisesruiz.com, en la página lo bajan gratis. Lo bajan gratuitamente. Lo bajan gratis, sí. Ok, bueno, eso es una gran noticia porque la gente puede ulisesruiz.com, se llenan unos pequeños datitos ahí y pueden leer el libro en el teléfono, en el iPad, en la computadora. Ulises, me gustaría preguntarte de muchas cosas. Lamentablemente el tiempo se nos agota. Ojalá que no sea, y seguramente no será la última vez que podamos conversar contigo. Quisiera obsequiarte yo mi libro. No tiene nada que ver con el tuyo. No trata de temas políticos, habla del tema del fracaso. Ojalá que te guste. Y aquí creo que también hablas de muchos fracasos, ¿no? Hablando de fracasos. Gracias, Aquiles. Gracias por el espacio. Gracias por entrar no solo a La Laguna. Sé que están creciendo mucho. Sí, vamos bien. En este importante medio de comunicación. Yo te deseo todo el éxito. Tienes la experiencia. Y si en otra visita podemos, ojalá que sí, a seguir conversando. Ojalá que sí. Ulises, por último, ¿tiene salida este país? ¿Hay una vía? Sí, claro, en el 2024. Hay que ganarles en el 24. Ese es el instrumento constitucional para poder detener el deterioro en el que López Obrador ha hundido a México. Ulises, muchas gracias. Muy interesante esta conversación. Gracias. Ya nos podemos saludar así. Sí. Ya vamos de salida con esta pandemia. Me da gusto. Y cuidándonos, la sana distancia, el cubrebocas. Ahorita un momento nos desinfectamos y todo, pero es un momento nada más. Pero hay que seguirse cuidando. Hay que seguirse cuidando. Gracias a todos, amigos. Gracias, Ulises, por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por observar este contenido. Por supuesto, compártanlo, suscríbanse a este canal. Y no dejen de ver la próxima semana otro episodio de esto que es Itinerante. Gracias, Ulises. Gracias, Aquiles.